Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Exploremos juntos cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Les recuerdo que este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Son varias las candidatas a convertirse en la primera mujer en pisar la Luna a través de la misión Artemisa de la NASA. Y aunque todavía no sabemos quién es la astronauta que pasará a la historia, ya existe una representación gráfica de ella. Hola, soy el astronauta de la NASA, Frank Rubio, hablándoles desde la Estación Espacial Internacional. Estoy muy entusiasmado con la primera novela gráfica interactiva de la NASA, La Primera Mujer. Este libro cuenta la historia de Cali Rodríguez y su fiel compañero robot, RT, mientras ella persigue sus sueños y crece para convertirse en la primera mujer en llegar a la Luna. La historia de Cali es ficticia, pero con las misiones de Artemis, algunos de mis compañeros astronautas pronto se convertirán en la primera mujer y la primera persona de color en explorar la Luna. A mí me encanta esta historia porque, al igual que Cali, mi educación me ayudó a formarme como la persona que soy hoy. Cali tuvo la suerte de tener en su vida algunas personas importantes que la inspiraron. Su papá fue una influencia importante y la animó a perseguir sus sueños. Y su maestra alentó su amor por las matemáticas y las ciencias al presentarle el campamento espacial. Este es un momento muy emocionante para la humanidad, especialmente para ustedes, la generación Artemis. Ustedes serán la primera generación que en un futuro vivirá y trabajará en la superficie de la Luna. Ahora, me encantaría contestar algunas de sus preguntas. Bueno, la primera pregunta viene de Jaime, estudiante de Madrid, España. Hola, soy Jaime, estoy en primero de primaria y me gusta mucho el espacio. Y la pregunta es, ¿son reales los robots como IT? Sabes, Jaime, Cali construyó a RT cuando estaba en la universidad y él la acompaña a la Luna. Lástimamente, todavía no tenemos un robot tan avanzado como RT. Pero la NASA está trabajando en robots que ayudarán con tareas como excavar hielo de agua en la superficie de la Luna y explorar lugares demasiado peligrosos para los humanos. Tú también puedes explorar algunas de estas tecnologías con los códigos QR a lo largo de la novela. Nuestra próxima pregunta es de Julia, estudiante de Tacoma Park, Maryland. Hola, soy Julia y estudio tercer grado en Maryland. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que más te gustaría estudiar en la Luna? Bueno, sabes, Julia, para mí la idea de explorar las cuevas y túneles de la lava en la superficie de la Luna me parece que va a ser una experiencia muy increíble. Además, estos lugares pueden servir para darnos protección de la radiación solar y tal vez un lugar a donde vivir. Nuestra última pregunta. Hola, me llamo Dalila. Estoy en el 8º grado en Phoebe Middle School. Mi pregunta es, ¿cómo puedo ser astronauta cuando sea mayor? Bueno, los astronautas proceden de entornos muy diversos. Cali, como algunos astronautas, comenzó su carrera como maestra. Yo empecé como piloto y doctor en el ejército. Si tú sigues tus sueños, para ti también pueden suceder grandes cosas, como explorar y viajar por el espacio. Bueno, ahora tengo que volver al trabajo. Muchísimas gracias por sintonizar. Espero que disfruten leyendo sobre Cali y sus aventuras a la Luna. Adiós. El desarrollo biotecnológico juega ya un papel fundamental en el proceso de adaptación por el que transita la humanidad. La implementación de sustancias químicas que puedan ayudar a las plantas a hacer frente a las sequías, al frío o a la salinidad del suelo es fundamental para los próximos lustros. Un fármaco para que las plantas sean más resistentes a la sequía y que se puede aplicar así, con un sencillo spray. Lo han desarrollado desde el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el CSIC, y el Instituto de Química Física Roca Solano, también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hemos aplicado estrategias de biomedicina para el descubrimiento de fármacos en biotecnología agrícola.
La idea es preparar moléculas que serían fármacos para que las plantas resistan situaciones de estrés hídrico, situaciones de sequía. Con estas moléculas sería posible activar la hormona vegetal llamada ácido abscísico, clave en la respuesta de las plantas al estrés hídrico. Nosotros podemos utilizar estas moléculas para mimetizar el efecto que tiene el ABA en la protección frente a sequía en las plantas. Esa es la idea central. La aplicación de las moléculas contribuiría a garantizar las cosechas incluso en condiciones extremas. En esa situación extrema, utilizar una intervención de esta manera podría, por ejemplo, ya no solamente el mitigar la pérdida de la cosecha, sino salvar la producción de los árboles, por ejemplo. Y en condiciones más suaves de restricción hídrica, estas moléculas también ayudarían a asegurar una mayor producción. El equipo de investigadores e investigadoras de la UPV y el CSIC ha comprobado ya la eficacia de estas moléculas en plantas de tomate. Su trabajo ha dado lugar a una patente y sus resultados los ha publicado la revista Science Advances. La investigación sobre los hongos alucinógenos es un vehículo para comprender mejor a culturas milenarias que lo han utilizado ritual y medicinalmente durante siglos. Asimismo, es una manera de conocer nuevos compuestos químicos para el tratamiento de trastornos psiquiátricos. Entre los fungi existen especies que al consumirlos pueden llevar al anhelado viaje psicodélico, porque las sustancias que contienen entran en contacto con la serotonina del cerebro, causando diversos efectos. Por ello se les conoce como alucinógenos. Los hongos alucinógenos son hongos macroscópicos cuyo consumo directo, o también llamado mimetismo, genera un efecto en el sistema nervioso, debido a la presencia de toxinas que se conocen como micotoxinas con efectos psicoactivos, como lo es la psilocibina y la psilocina, alterando la percepción de los sentidos. Están distribuidos por todo el mundo. Se tienen registros de al menos 250 especies. En Centroamérica y Sudamérica se concentra la mayor cantidad de estas. En el Herbario Nacional, que pertenece al Instituto de Biología de la UNAM, se estudian los efectos que estos hongos producen en el ser humano. El más representativo y famoso pues es psilocibe. Incluso en México pues el estudio de estos hongos es tan importante que la colección de hongos del Herbario Nacional es llamada la sala psilocibe. Podríamos decir que los efectos incluyen euforia, alucinaciones visuales, cambios en la percepción, distorsión del sentido del tiempo, que esto quiere decir que podemos sentir que el tiempo o va más despacio o va más rápido. Físicamente hablando, o sea, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo? Pues consumimos la seta y vamos a experimentar dilatación de pupila, cambios en el ritmo cardíaco y en la presión arterial. Y también se reporta en casos en los que la dosis es bastante alta, sinestesia, que esto quiere decir de alguna manera que nuestros sentidos se cambian. Entonces podemos oler las imágenes o escuchar los colores. De acuerdo con los investigadores, la psilocibina no se considera una droga, su rango es muy bajo y por ello no genera una dependencia química. Desde la década de los 70 son empleados en el tratamiento de problemas mentales. Se sabe que una dosis fuerte de hongos alucinógenos puede mejorar la depresión y la ansiedad hasta por 6 meses. Puede ayudar a la mayoría de las personas, pero tampoco es como un paracetamol, ¿no? O sea, que lo vamos a encontrar en todas las farmacias, por lo menos no ahora. El doctor Eduardo Hernández, especialista del Herbario Nacional, señala que el futuro de la investigación de hongos alucinógenos está en la experimentación con grupos grandes de personas para ampliar el conocimiento sobre sus efectos y abrir las posibilidades de generar medicamentos que puedan salir al mercado. Las ratas tienen habilidades olfativas y cognitivas avanzadas, lo que las hace capaces de realizar una variedad de tareas útiles, entre ellas el de convertirse en auténticas rescatistas. Conozcamos a las ratas heroínas.
Quizás recuerdas las angustiosas semanas del rescate en la cueva de Tham Luang, cuando rescatistas de todo el mundo se unieron para salvar a un equipo de fútbol juvenil tailandés atrapado en una cueva. La operación para localizar al grupo de niños duró semanas y la operación de rescate se vio amenazada por la subida del nivel del agua con fuertes corrientes. Pues bien, si la organización belga sin ánimo de lucro, Apopo, tiene éxito, los esfuerzos de búsqueda y rescate en el futuro podrían contar con un nuevo y muy pequeño aliado para ayudar a ejecutar su difícil trabajo: ratas, con una diminuta mochila de alta tecnología. Debido a su tamaño, agilidad y agudo sentido del olfato, las ratas están demostrando ser una valiosa herramienta para los actuales esfuerzos de búsqueda y rescate. Apopo entrena a las ratas, a las que llama Hero Rats, ratas héroe, y a los perros para que olfateen minas terrestres y detecten brotes de tuberculosis. Y ahora, las ratas están siendo entrenadas para localizar a los humanos en simulacros de zonas de desastre. Una vez adiestradas, se les dota de una mochila con tecnología que permite la comunicación audiovisual inalámbrica en tiempo real con el exterior. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Regresamos en unos momentos. El uso de robots en situaciones extremas o peligrosas es cada vez más común. Por lo mismo, el desarrollo de este tipo de tecnologías para ambientes marinos es de suma importancia, ya que ayudan a las labores de exploración e inspección, rescate, recuperación y, por supuesto, para la investigación científica. En el contexto de escenarios subacuáticos existe una carencia en cuanto a los sistemas de simulación e interfaces 3D realistas que permitan controlar remotamente tareas de robots manipuladores móviles autónomos y teleoperados. El uso de robots en escenarios peligrosos es indispensable en algunas ocasiones, especialmente ante situaciones derivadas de accidentes, fuego, humo, radiación o aguas profundas en los que es casi imposible acceder directamente de forma presencial. Ante esta situación, personal investigador del Interactive and Robotic Systems Lab de la Universitat Jaume I de Castelló ha desarrollado un software que permite controlar a distancia robots submarinos. La mejora se produce al enriquecer la realidad recibida desde el robot localizado en el entorno peligroso y unificarla con información 3D extraída a través de técnicas de inteligencia artificial, consiguiendo una realidad mixta de gran utilidad para el usuario. Nos encontramos así con robots submarinos con capacidad de manipular, obedecer las órdenes del operador humano, simular los efectos de acciones robóticas antes de que se produzcan y enriquecer la información ofrecida al usuario, facilitando la supervisión de la tarea, mejorando la seguridad. El sistema permite representar el estado de los robots en el entorno 3D, obteniendo datos de los robots reales en cuanto a posición del vehículo y del brazo manipulador, así como la información recibida de las cámaras y los sensores. La interfaz de usuario incorpora un sistema de simulación realista para experimentar las funciones de la misma con robots y telemetría simulada antes de interactuar con los sistemas reales. El desarrollo de esta interfaz de usuario ha sido realizado durante el proyecto TwinBot y aprobado en condiciones reales en el Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas de la Universitat Jaume I, interactuando con 2 vehículos G500. También el software ha sido mejorado y adaptado a entornos subacuáticos con tuberías industriales durante los primeros 6 meses del proyecto H2020 El Peacetolero. Con este sistema, el robot no sustituye al hombre, sino que enriquece su potencial, siendo el robot el que da al hombre la herramienta necesaria para trabajar en entornos peligrosos de forma segura. La voluntad se orienta principalmente hacia el progreso tecnológico, en el contexto de los sistemas de intervención, donde el acceso de un experto podría ser muy difícil o incluso imposible en entornos submarinos, radiactivos, etc.
La destreza y conocimientos del usuario experto permite, con la ayuda del sistema robótico apropiado, ser extendida a entornos inaccesibles por vocación de servicio a la humanidad. El entrenamiento virtual para policías es una forma de aprendizaje seguro y efectivo que les permite mejorar la capacidad de toma de decisiones críticas. En una megalópolis como la Ciudad de México, esta práctica es indispensable para mejorar la eficacia de la vigilancia y prevención del delito. La realidad virtual ahora está al servicio de la seguridad en Ciudad de México. Policías de la capital mexicana usan esta tecnología para entrenarse en distintos escenarios como una toma de rehenes, un secuestro o un robo. Los sentidos realmente se activan, las pulsaciones o el ritmo cardíaco realmente empieza, cuando veo una situación de riesgo, empieza a latir el corazón más acelerado. El gobierno de la Ciudad de México invirtió más de $3 millones en el primer centro de formación en realidad virtual de América Latina. Se pueden ver los errores que cometieron y asimismo el instructor les puede indicar cómo pueden mejorar. La realidad virtual 3D permite recrear cualquier barrio, así como escuelas, centros comerciales, restaurantes, carreteras o aviones. Pero en este caso el que vimos es lo rutinario de los policías que están y que brindan servicio en el área de Tepito, en la parte del tianguis. Lo que se ve es justamente disparos, hay una persona que hiere a otras personas y se guarda en uno de los puestos y hay infantes ahí. En Estados Unidos, las policías de Nueva York y Los Ángeles también utilizan gafas de realidad virtual para entrenarse frente a situaciones de emergencia como tiroteos. La Unión Europea financió en 2019 el proyecto ShotPros de realidad virtual para reforzar el entrenamiento de los policías. Jordania tiene una rica historia religiosa y cuenta con sitios sagrados como el Monte Nebo. Allí, según la tradición, Dios mostró a Moisés la tierra prometida. Por todo ello, la nación musulmana es considerada con un gran potencial para el turismo religioso. Jordania sigue a la espera de aprobar una asignatura pendiente, el turismo religioso. Siendo una de las naciones más mencionadas en la Biblia, es el principal destino para peregrinos y turistas cristianos, pero el país todavía no ha desplegado todo su potencial para aprovechar esa oportunidad, como ya lo hacen Israel y Palestina, quienes construyen relaciones estratégicas con las instituciones de otros países para importar turismo. El lugar del país que más visitaron los peregrinos es el de la Betania más allá del Jordán. Este es un conjunto arqueológico ubicado a orillas del histórico río, a 9 kilómetros del Mar Muerto, y donde la tradición dice que fue donde Jesús fue bautizado. A principios de mes, el rey Abdalá II se reunió con otros líderes religiosos para construir una ciudad turística con una inversión de $300 millones, pero que todavía espera poner la primera piedra. Si el proyecto saliera adelante, tendría un impacto muy positivo, asegura el director del Centro Católico de Estudios y Medios. Cuenta a EFE que ya se están acordando visitas con grupos cristianos que arrastrarían el interés de peregrinos de Francia, Italia y España. Las autoridades turísticas de Jordania aseguraron que el flujo de visitantes a estas ruinas subió entre el 8 y el 12% en el último año. Y es algo que el reino ha visto repercutido en sus cuentas, ya que ha notado cómo los ingresos del país, atraídos por el turismo religioso, han aumentado un 115% en lo que va de año. 4,6 millones de turistas aportaron a la economía de Jordania un crecimiento del 2,2% de su PIB, tras los 2 años de pandemia, siendo el país de Oriente Medio con las medidas más estrictas para hacer frente al COVID-19. La palabra Shojin se refiere a la práctica budista de la meditación y Ryori significa cocina o comida en japonés. Los platillos de Shojin Ryori utilizan solo ingredientes naturales y locales y evitan el uso de carne y pescado, y es ahora una forma de acercarse a la práctica espiritual del budismo. Aprender algunas enseñanzas del budismo a través de una experiencia culinaria ahora es posible para todos los visitantes del templo Jikoin, situado en Nara, al oeste de Japón. Locales y turistas ya pueden tener acceso al Shojin Ryori, un tipo de comida tradicional vegana que tradicionalmente disfrutaban únicamente los monjes.
El Shojin Ryori, que significa cocina de devoción, abarca toda una serie de platos elaborados en los templos budistas con verduras de temporada y otras plantas silvestres y donde no se incluyen carnes, pescados, huevos o lácteos. A pesar de su aparente sencillez, esta comida queda lejos de ser insípida, ya que los monjes utilizan la regla de los 5 al cocinar, por lo que la comida tiene 5 colores: verde, amarillo, rojo, negro y blanco, y 5 sabores: dulce, agrio, salado, amargo y umami. En el menú que presenta este templo en otoño se pueden encontrar varios tipos de verduras de temporada, como patata dulce o espinaca, así como tofu o konjac, que es una especie de pastel de patata con textura gelatinosa y que es frecuente como sustituto de la carne en Japón. Este tipo de cocina llegó a Japón desde China en el siglo XIII, derivado del principio budista que está mal matar animales para el consumo humano y que es mejor llevar una dieta sencilla a diario y abstenerse de beber alcohol o comer carne. Estambul es una ciudad con una rica historia arquitectónica que abarca miles de años. No obstante, dentro de este amplio patrimonio es poco conocido lo construido a finales del siglo XIX y principios del XX. La siguiente iniciativa busca revitalizar ese legado. Estambul se propone recuperar su poco conocido legado arquitectónico cosmopolita de finales del siglo XIX e inicios del XX. Una decena de edificios están en plena restauración para convertirse en espacios públicos que acogerán exposiciones, encuentros y actividades culturales permanentes, a la vez que mostrarán el estilo de la época. Un buen ejemplo es la modernista Casa Boter, construida en el año 1900 como primer edificio de apartamentos modernos por el arquitecto italiano Raimondo d'Aronco para el sastre holandés Jan Boter, modista de la corte otomana. El estudio de Boter, de enorme altura, se hallaba en los bajos de la casa y el espacio volverá a acoger talleres de diseño. En el mismo barrio antiguamente conocido como Galata, casi al pie de la torre genovesa del mismo nombre, está Saint-Pierre, un monasterio francés dominicano erigido en 1770. La antigua fábrica del Fez también será un centro de exposiciones, reconstruida en 1950 con una estructura de hierro forjado traída desde Bélgica. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo. Los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.